Ella ni siquiera estaba en la lista. La tormenta llegó más rápido de lo previsto. Vientos que se retuercen como seda rasgada. La visibilidad disminuye segundo a segundo. 3 tripulaciones se retiraron. Un capitán dijo, nadie volará allí. Ella estaba en el borde del hangar, con el traje de vuelo medio cerrado y el casco bajo el brazo, ya ejecutando diagnósticos. ¿Quién te exoneró? Alguien gritó. Ella no miró hacia atrás, simplemente subió a la cabina. Pensaron que ella era imprudente, pero ella había leído los patrones y conocía el viento por la forma en que susurraba junto al fuselaje. Y cuando su avión atravesó las nubes y desapareció en el caos, todos los ojos en la pista la siguieron. Porque aquel que pasaron por alto era el único que sabía volar a través de él. Si su valentía superó tus dudas, dale a me gusta, suscríbete y cuéntanoslo. ¿Desde dónde estás mirando hoy? Su nombre era Capitán Marajal, tenía 38 años, era de Montana, criada entre pastizales y montañas nevadas, donde el clima cambiaba sin previo aviso, donde leer el cielo significaba sobrevivir. Aprendió a volar a los 15 años. Su padre era piloto de rescate, volaba en evacuaciones médicas en condiciones imposibles, tormentas de montaña, ventiscas y situaciones de emergencia. Le enseñó a respetar el clima, no a temerlo, sino a comprenderlo. El tiempo te lo dice todo, decía, si sabes escuchar. Mara se unió a la Fuerza Aérea de E.U. Young, se especializó en observación meteorológica, vuelos de patrullaje meteorológico, reconocimiento atmosférico y vuelos en condiciones severas para recopilar datos críticos. Sus habilidades eran excepcionales. Comprensión natural del comportamiento de las aeronaves en entornos turbulentos. Pero ella traía consigo un equipaje del pasado. Un pequeño incidente ocurrido 3 años antes, durante un ejercicio de entrenamiento. No es su culpa. Una falla del equipo causó el problema. Pero en los círculos militares la percepción importaba más que la realidad. Después del incidente, sus tareas cambiaron drásticamente. Misiones secundarias, roles de apoyo en lugar de primarios, tareas de entrenamiento, vuelos de transporte, asignaciones seguras. Nadie se lo dijo directamente a la cara, pero el mensaje fue clarísimo. No se la consideraba confiable para operaciones críticas, no era lo suficientemente aguda para zonas peligrosas y demasiado riesgosa para misiones importantes. Mara no discutió las evaluaciones, no hizo discursos sobre justicia o discriminación. En lugar de ello, estudió de forma silenciosa y deliberada los patrones de presión atmosférica, la dinámica de los vientos, el comportamiento de la formación de tormentas y los modelos de predicción meteorológica. Cuando se le permitió, voló en condiciones turbulentas, adquiriendo experiencia que otros evitaban activamente y aprendiendo lo que otros temían encontrar. Sus colegas vieron a un piloto cauto, alguien relegado a tareas seguras de forma permanente, útil pero no vital para las operaciones, competente pero no excepcional en capacidad. Estaban completamente equivocados acerca de ella. Mara se había estado preparando para algo, para el momento en que el conocimiento del clima importaba más. Cuando otros retrocedieron ante el peligro y alguien tuvo que avanzar con valentía, las lecciones de su padre resonaron en su mente. La mayoría de los pilotos evitan las tormentas por completo. Los buenos pilotos los respetan debidamente. Los grandes pilotos los superan con éxito. Cuando volar es lo que importa. Mara estudiaba los mapas meteorológicos como otros estudiaban tácticas. Lea los informes atmosféricos como otros leen los informes de inteligencia. Comprendió el comportamiento de las tormentas mejor que los pronosticadores profesionales. Porque ella voló en ellos mientras otros se quedaron en tierra. Su reputación era injusta e incompleta debido a un incidente de mala suerte. Un momento que definió negativamente su trayectoria profesional. Pero la reputación no era lo mismo que la realidad. La experiencia fue completamente diferente a la percepción. Su capacidad estaba oculta bajo suposiciones superficiales, esperando la oportunidad adecuada para demostrar la verdad sobre lo que podía lograr cuando importaba.
La base aérea operaba con jerarquías estrictas, una cadena de mando clara y procedimientos establecidos. Mara encaja adecuadamente en el sistema como personal de apoyo, opción de respaldo, elección secundaria. Hasta que llegó el día en que las opciones principales fallaron, cuando los respaldos se convirtieron en la única opción viable, cuando alguien tuvo que volar en condiciones que todos los demás consideraban imposibles de sobrevivir. Fue entonces cuando Mara Hall demostraría plenamente su valía. No a través de argumentos o maniobras políticas, sino a través de acciones decisivas bajo presión. No a través de la política ni de conexiones personales, sino a través del puro desempeño cuando importaba. No a través de palabras o promesas hechas, sino a través de alas que la llevaron a través de las condiciones, lo que otros no podían enfrentar o no querían intentar, lo que otros declararon imposible de sobrevivir de manera segura. Ella sobreviviría porque entendía algo. Otros nunca habían aprendido acerca del clima severo. Las tormentas no eran enemigos a los que había que vencer. Eran rompecabezas con soluciones descubribles. Para aquellos lo suficientemente pacientes para aprender los patrones y lo suficientemente valientes para poner a prueba las teorías en la práctica. Lo suficientemente hábil para ejecutar perfectamente cuando la ejecución lo era todo. La llamada de emergencia se produjo a las 18:47 horas. Equipo de rescate varado en ubicación remota. Se necesitan suministros críticos con urgencia. Equipos médicos, suministros de alimentos, equipos de comunicaciones. 20 minutos antes de que la ventana se cerrara por completo, antes de que el clima hiciera imposible intentar el rescate, la tormenta tropical había cambiado de dirección inesperadamente, más rápido de lo que los meteorólogos habían predicho con precisión, más fuerte de lo que los modelos de computadora habían sugerido, más peligroso de lo que nadie había anticipado posible. La única ruta de vuelo viable pasaba directamente por Storm Center, donde los vientos soplaban constantemente a 90 nudos, donde el radar se volvía completamente inútil para la navegación y los aviones eran destrozados regularmente por las fuerzas. 3 pilotos experimentados revisaron cuidadosamente las condiciones. Cada uno declinó la misión sin dudarlo. Demasiado peligroso, demasiado impredecible, demasiado probable que termine mal. Incluso con su amplia experiencia de vuelo, su entrenamiento avanzado en condiciones severas y sus registros de seguridad perfectos durante años, nadie se arriesgaría a intentar la misión. Nadie va a volar ahí, declaró con firmeza el capitán Rodríguez. Es un suicidio puro y duro. El equipo no importa si los pilotos mueren en el intento. El comandante de la base aceptó la evaluación a regañadientes. Los parámetros de la misión excedieron claramente los límites de seguridad. Los protocolos de seguridad se violarían por completo. La evaluación de riesgos indicó una probable falla. Se emitió inmediatamente una orden de no intervención, pero el equipo de rescate permaneció varado e indefenso. La emergencia médica se estaba desarrollando rápidamente. El tiempo se acababa sin alternativas. No había otras opciones viables disponibles. Mara se quedó parada en el borde del hangar estudiando tranquilamente los datos meteorológicos en su tableta, leyendo patrones atmosféricos que otros ignoraban, viendo lo que los pilotos experimentados habían pasado por alto por completo. Ella había volado en condiciones similares antes. Durante las misiones de entrenamiento, otros las evitaron, recopilando datos sobre tormentas mientras otros permanecieron en tierra de manera segura, adquiriendo experiencia en condiciones climáticas extremas. La tormenta tenía estructura debajo del caos. Existían patrones de comportamiento predecibles dentro de la violencia. Windsor de oportunidades abierto para aquellos que entienden, para los pilotos que leen literatura meteorológica. Se acercó al área de aeronaves lentamente, con el traje de vuelo medio cerrado para moverse rápidamente, el casco bien colocado debajo del brazo y ya ejecutando cálculos mentales automáticamente. ¿Quién te exoneró? Alguien gritó desde operaciones, personal de seguridad preocupado por el acceso no autorizado a las aeronaves, violaciones de protocolo, normas de seguridad,
procedimientos estándar que eran ignorados por completo. Ella no respondió al desafío, simplemente subió a la cabina metódicamente y comenzó los procedimientos previos al vuelo con eficiencia practicada. Comprobaciones sistemáticas del equipo realizadas sin fallos. Hola, no estás autorizado para esta misión. Las operaciones de la base protestaron por la acción no autorizada. No se había presentado ningún plan de vuelo correctamente. No se había concedido ninguna aprobación para la misión. No se había dado ninguna autorización oficial. Pero Mara entendió algo que los demás no entendían. Los protocolos de emergencia permitieron la iniciativa individual en condiciones específicas que amenazaban la vida. Cuando las vidas estaban en peligro por la demora, cuando los procedimientos estándar habían fallado completamente, cuando alguien tenía que actuar con decisión, el comandante de la base llegaba al lugar. El coronel Harrison, un oficial veterano con décadas de experiencia, se enfrenta a una decisión imposible de tomar. Permitir vuelos no autorizados en condiciones mortales o abandonar al equipo de rescate a su suerte. Capitán Salve, gritó claramente. No estás en la lista de vuelos de hoy. Esta misión ha sido cancelada oficialmente. Bájese del avión inmediatamente. Mara pausó la secuencia de arranque del motor. Se abrió el canal de comunicaciones de la cabina. Señor, he volado en peores condiciones. Conozco íntimamente estos patrones de tormenta. Puedo comunicarme con ellos. Harrison estudió nuevamente los informes meteorológicos. Imágenes satelitales, visualización de datos de radar. Todo gritaba peligro y desastre. Todo hacía prever un fracaso seguro. El piloto mayor dijo que es imposible. ¿Por qué piensas diferente? La respuesta de Meera fue característicamente simple. Ven una tormenta enemiga. Veo un camino a través del ojo. Si hubiera acertado con la victoria, el coronel Harrison se habría enfrentado a la elección definitiva entre las regulaciones y los resultados que le habrían salvado la vida. Entre los protocolos de seguridad y la salvación humana, entre los procedimientos establecidos y la gente desesperada. Volvió a mirar las coordenadas varadas, pensó en el equipo de rescate que esperaba, consideró cuidadosamente todas las alternativas disponibles y no encontró absolutamente ninguna que funcionara. Si de verdad crees que puedes leer los patrones del viento, adelante, intenta la misión, pero es completamente tu decisión, tu responsabilidad, el riesgo que debes asumir. Mara asintió con calma y sin dudarlo. No se le hizo promesas a nadie. No se ofrecieron garantías con seguridad. Solo una confianza silenciosa en la preparación para encontrar la oportunidad. Cuando la oportunidad podía salvar vidas, lo que importaba. ¿Alguna vez has elegido entrar en un lugar que otros evitaban solo porque confiabas lo suficiente en ti mismo? Comparte tu historia. Alguien ahí fuera necesita sentir esa fuerza de nuevo. Mara despegó en medio del crepúsculo y los relámpagos. Su avión ascendía constantemente hacia el caos. En la cabina, permaneció completamente concentrada. No en el peligro que se avecinaba, sino en los flujos de datos, las lecturas de presión, los vectores del viento, los patrones atmosféricos, las sutiles vibraciones contra el parabrisas y las alas. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que la aguardaba en la oscuridad. Se abrió paso entre las primeras capas de nubes. Las lecturas del altímetro fluctuaban enormemente sin un patrón. El radar se volvió cada vez menos fiable para la navegación. Los instrumentos de navegación estándar se volvieron inútiles. Pero Mara había aprendido diferentes métodos de navegación gracias a las pacientes enseñanzas de su padre durante años, leyendo las nubes. Colores con precisión, observando patrones de humedad, percibiendo el comportamiento de las aeronaves en condiciones de aire turbulento. Mientras todos en la base seguían su progreso a través del único punto rojo que brillaba tenuemente en las pantallas, ella penetró las primeras capas de tormenta. La primera pared de viento golpeó con fuerza, su aeronave se estremeció violentamente bajo presión. Pero mantuvo el rumbo firme, manteniendo el control. La segunda capa trajo lluvia horizontal,
condiciones de visibilidad cero, dependencia total de los instrumentos, volando a ciegas ante la violencia de la naturaleza, confiando en el entrenamiento sobre los instintos del miedo. La tercera capa fue el peor encuentro. Columnas de viento rotatorias que podían voltear aeronaves, destrozar alas como papel, destruirlo todo en segundos violentos. Pero Mara había encontrado el patrón dentro del caos, el ritmo bajo la violencia superficial, el camino hacia la destrucción que otros pasaron por alto. Cabalgó sobre las corrientes de viento como surfeando olas invisibles, usando la energía de la tormenta en lugar de combatirla, trabajando con la física en lugar de contra las fuerzas naturales, aplicando conocimientos que otros no habían adquirido a través de la experiencia. La comunicación se perdió por completo durante 38 segundos. Silencio total de radio con la base. Sin contacto con el control de tierra. Sin confirmación de su posición. Sin evidencia de supervivencia en la tormenta. Todos en la base mantuvieron sus. Respiraba con ansiedad. Miraba fijamente las pantallas vacías que no mostraban nada. Esperaba un desastre o un milagro. Deseaba el mejor resultado. Entonces su voz crepitó con claridad entre la estática. La carga útil cayó con éxito en las coordenadas. Todos los objetivos recibieron los suministros. Volviendo a la base. El alivio inundó el centro de operaciones. Lo había logrado con éxito. Entregó suministros críticos al equipo de forma segura y salvó al personal de rescate varado. Pero el viaje de regreso presentaba nuevos desafíos. La tormenta se había intensificado aún más mientras trabajaba. Los patrones climáticos habían cambiado drásticamente. Su ruta original estaba completamente cerrada. Necesitaba un camino diferente a casa a través de una brecha aún más pequeña en la tormenta que la mayoría de los pilotos no intentarían a la luz del día, y mucho menos en estas condiciones. Mara encontró la estrecha ventana de oportunidad entre las columnas de viento giratorias que movían un hilo por el paso de una aguja que requería una sincronización perfecta, un control preciso de la aeronave y una confianza absoluta en sus instintos. Apuntó a la estrecha brecha, completamente comprometida con la aproximación. Ya no existía ningún plan B. No quedaba ninguna ruta alternativa. El éxito o la destrucción eran los únicos resultados. No existía nada entre esos extremos. Su aeronave atravesó la brecha. La brecha se abría y cerraba a su paso, como puertas sincronizadas. Perfectamente a su llegada, la tormenta la liberó finalmente a un aire más tranquilo, más allá del caos. Misión cumplida contra todo pronóstico. Al aterrizar en la base, su aeronave presentaba daños de combate. Manchas de sal cubrían el fuselaje. Daños por escombros marcaban las alas. Clara evidencia de las condiciones violentas encontradas, pero las alas permanecieron intactas. Todos los sistemas funcionaban correctamente. El piloto seguía con vida. Todos respiraban con seguridad. El comandante de la base se acercó a su aeronave. El coronel Harrison caminó lentamente, en silencio al principio, mientras procesaba lo sucedido, lo que había logrado contra el consejo de los expertos, más allá de los parámetros de seguridad establecidos, en condiciones consideradas imposibles. Capitán, dijo en voz baja y con respeto. Acaba de entrar en los libros de historia, en una leyenda que la gente recordará, en algo de lo que hablaremos para siempre. Mara apagó los motores, completó todas las comprobaciones posteriores al vuelo, profesional hasta el final. No hubo ninguna celebración tras su regreso. No hubo gestos dramáticos. Simplemente una misión completada con éxito. Se mantuvieron los estándares en todo momento. Personas salvadas del peligro. Su plan de vuelo sería estudiado durante años por expertos. Las condiciones meteorológicas analizadas a fondo. La ruta examinada por meteorólogos. Las técnicas evaluadas por instructores. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cómo lo había visto? ¿Qué otros pasaron por alto? ¿Cómo había superado lo imposible? La respuesta era característicamente simple. Experiencia en la preparación de reuniones a la perfección.
Conocimiento que se unió al coraje cuando fue necesario. Comprensión de la oportunidad de salvar vidas. Aprendió a interpretar lo que otros solo temían. A superar lo que otros evitaban por completo para tener éxito donde otros no lo intentarían. Esa noche, el equipo de rescate fue evacuado sano y salvo. La emergencia médica se resolvió con éxito. Se salvaron vidas gracias a su acción. La misión tuvo éxito porque un piloto se negó a aceptar que algunas tormentas no se podían penetrar, que algunas misiones no se podían volar con seguridad, que algunas situaciones requerían ceder en lugar de avanzar con valentía. Si crees que algunas personas no nacen para evitar tormentas, sino para sobrevolarlas, suscríbete a TT Silent Valor para más viajes que superan los límites con coraje y alas. Mara regresó al centro de operaciones, imprimió las cartas atmosféricas manualmente desde la computadora y las publicó en el muro de entrenamiento para que otros pilotos las estudiaran cuidadosamente para comprender los patrones de comportamiento de las tormentas y aprender lo que ella había aprendido. Una semana después de la misión, las órdenes de transferencia llegaron a su escritorio. Asignación a las operaciones del escuadrón principal. Ya no como piloto de respaldo, sino como primera. Elección para misiones críticas. No por desesperación ni escasez, sino por reconocimiento de una capacidad demostrada. En las nuevas clases de entrenamiento en toda la base, alguien siempre hacía la misma pregunta. ¿Quién voló esa misión imposible? ¿Quién superó la tormenta con éxito? Un oficial respondía constantemente. Está revisando su aeronave ahora mismo. Señalando hacia el hangar donde Mara trabajaba silenciosa y eficientemente, manteniendo meticulosamente los estándares de vuelo, enseñando habilidades de reconocimiento meteorológico, compartiendo conocimientos de navegación en tormentas con la próxima generación de pilotos. Sus técnicas se convirtieron en un currículo estándar, procedimientos de emergencia para clima severo, métodos de navegación en crisis para tormentas. Lo que había sido instinto individual se convirtió en una base de conocimiento institucional, la valentía personal bajo presión se convirtió en un protocolo de entrenamiento profesional, el logro individual contra viento y marea, en una capacidad compartida para todos. Pero Mara siguió siendo exactamente quien siempre había sido. Una profesional discreta dedicada a la excelencia. Piloto hábil con experiencia en meteorología. Interpretadora de tormentas, especialista en navegación. Alguien que entendía que volar significaba más que evitar por completo las condiciones peligrosas. A veces significaba sobrevolarlas cuando sobrevolarlas era lo que importaba, lo que salvaba vidas en peligro, lo que completaba misiones críticas, lo que demostraba que algunos poseían habilidades que otros carecían por completo. La valentía que otros evitaban instintivamente. Comprender a los demás. Se perdió por completo cuando comprenderlo marcó la diferencia. Entre el fracaso y el éxito de una misión, entre vidas perdidas y vidas salvadas. Entre ceder ante el desafío y dar un paso al frente cuando era necesario, su traslado no fue una recompensa por su heroísmo. Fue el reconocimiento de lo que siempre había sido, lo que otros no habían visto, lo que la tormenta había revelado claramente a quienes observaban desde una distancia segura. Mientras ella volaba hacia el caos, todos lo esquivaron con miedo y salieron victoriosos cuando la victoria parecía imposible. Hoy, en el Centro de Coordinación de Vuelos Costeros, un casco de vuelo reposa enmarcado en la pared. No tiene ningún nombre, solo una nota escrita a mano debajo. Se dieron la vuelta. Ella dio un paso al frente. Mara continúa volando misiones operativas, pero también ayuda discretamente a los instructores de entrenamiento a mejorar las simulaciones tácticas meteorológicas cuando alguien le pregunta directamente. ¿No tuviste miedo durante ese vuelo? Simplemente sonríe con complicidad. No busco seguridad en el cielo. Busco la verdad en los patrones de viento. Su legado no son titulares dramáticos ni ceremonias de reconocimiento público. Ha cambiado la percepción sobre las posibilidades, sobre lo que se puede lograr. Cuando alguien comprende el comportamiento de las tormentas, los patrones de viento, dinámica atmosférica, mejor de lo que las computadoras pueden calcular,
más de lo que los instrumentos pueden medir, más profunda de lo que la teoría puede explicar. Los jóvenes pilotos aprenden sus técnicas, estudian sus métodos de navegación, practican sus aproximaciones al clima en condiciones imposibles de forma segura. Descubren que las tormentas no son enemigos. Son rompecabezas con soluciones. Para aquellos lo suficientemente valientes para buscarlas, lo suficientemente pacientes para aprenderlas, lo suficientemente hábiles para ejecutarlas, cuando la ejecución importa más que la seguridad, más que el protocolo o el procedimiento, más que el miedo o la vacilación. Mara Hall demostró que algunas personas nacen no para volar alrededor de las tormentas, sino a través de ellas con éxito. Cuando volar a través de ellas es exactamente lo que el mundo necesita de alguien que las lee como poesía escrita en el cielo y en idiomas que otros nunca aprenden a entender. Si crees que algunas personas nacen no para evitar las tormentas, sino para volar a través de ellas, comenta, ella voló a través de ellas y suscríbete a TT Silent Valor para más historias que superan los límites con valentía y alas.